La Guerra Cristera. Este conflicto religioso se encadena con el que durante la Reforma se vivió en el siglo anterior. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia se complicaron de nueva cuenta tras la Revolución, cuando los gobiernos trataron de poner en marcha un nuevo proyecto social y construir un Estado moderno, laico. Estado e Iglesia tenían proyectos divergentes, mientras el poder político se empeñaba en crear ciudadanos identificados con los valores de la Revolución al impartir la educación laica a la Iglesia, deuda externa. Otras instituciones se encargaron de la construcción de caminos, presas y refaccionar la agricultura. La apuesta educativa del régimen buscaba liberar a la mayor cantidad de mexicanos para crear ciudadanos que además se identificaran con los valores del Estado postrevolucionario. Elías Calles puso gran énfasis en la revolución, en la educación, especialmente en el lado rural, en un periodo que la mayor parte de la población vivía en el campo y en el que la tasa de analfabetismo era del 61%. La SEP creó un programa para integrar a los indígenas mediante el aprendizaje del español, y quienes contaban por el 16% de la población, estableció la Casa del Estudiante Indígena para preparar a jóvenes hablantes de las lenguas indígenas en carreras técnicas. De la Revolución, al impartir la educación laica a la Iglesia, con el apoyo del Vaticano, promulga el criterio social católico mediante asociaciones de jóvenes, mujeres, sindicatos o padres de familia. En 1923 ya se había producido un desencuentro con Ernesto Filippi, delegado papal. Fue expulsado por oficiar una misa multitudinaria, desafiando las leyes vigentes que prohibían las manifestaciones de culto público. Elías Calles era masón y defendía el principio de un Estado, promotor de una educación ajena a las ideas religiosas de cualquier tipo. Plutarco Elías Calles era un hombre augusto, maestro de profesión, que hizo una carrera de militar obscura durante la Revolución, pero destacó como político y administración al frente de la Secretaría Industrial y Comercio y del gobierno de su natal Sonora. Mantuvo alianza con la CROM y el Partido Laborista. Mientras encabezó la Secretaría de Gobernación, tuvo buenas relaciones con algunos gobernadores. Calles inició un periodo presidencial con la ventaja de una batalla menos poderosa, gracias a la derrota de la rebelión. El Banco de México fue creado en 1925. Esta institución contribuida por el Estado se encargó de la política monetaria, es decir, de la emisión y circulación del billete y moneda. Además, el caudillo apoyó a Plutarco Elías Calles como sucesor y desencadenó la rebelión de su paisano Adolfo de la Huerta. Aunque el movimiento tenía el apoyo del 60% del ejército, de grupos conservadores, de obreros anarquistas y otros, la rebelión fracasó. Evidenciando su talante conservador con el asesinato de Carrillo Puerto, de la Huerta se exilió en Estados Unidos, mientras Calles emprendía su campaña presidencial, y ganó en las elecciones de 1942. La educación como clave en la reconstrucción, pues de ella desprendió la formación de ciudadanos leales a los gobiernos postrevolucionarios. En 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, que buscaba impulsar el carácter federal de la enseñanza. El gasto público dedicado a la educación creció durante el gobierno de Obregón. Aumentó el número de maestros, se abrieron y remozaron escuelas primarias y se promovieron las bellas artes y conciertos al aire libre. Así como en la escuela se impulsó el deporte. Existían diversos caudillos y gobernantes locales que gozaban de cierta autonomía, limitando el control del gobierno federal. Estos contaban con el apoyo de agrarios que les permitía desafiar al gobierno central y pusieron en práctica reformas laborales. Así que se hizo un nuevo pacto en el que el grupo sonorense apoyaba al gobernante las demandas de reforma agraria y laboral a cambio de respaldo político. El gobierno de Obregón impulsó una intensa reforma agraria. Mientras tanto, el Partido Comunista Mexicano constituyó un pequeño foco de oposición, ayudando a organizar el movimiento inquilinario. Del caudillo al hombre fuerte. El grupo de Sonora alcanzó el poder en 1920, cuando Huerta ocupó la presidencia provisional.
en México. Entonces aún mostraba los estragos de un país devastado por la revolución. De acuerdo con los cálculos recientes, se estima que la población debido al hambre y a las muertes había disminuido. Se inicia la reconstrucción. La reconstrucción era una de las necesidades más urgentes del país. Los mexicanos anhelaban el retorno de la paz y la estabilidad para retomar sus actividades diarias. El caudillo en el poder. Obregón, luego de una breve campaña presidencial, ganó las elecciones y el poder. En un periodo en el que el apoyo popular y militar era tan importante para todos.